Un saludo para todas y todos. Me complace estar compartiendo con ustedes en esta experiencia del postdoctorado sobre Administración de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Juan Luis Ibarra Verenzuela, magistrado integrante de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y docente universitario. El tema que me corresponde para ir conversando con ustedes paulatinamente mediante estas microconferencias es relacionado con la administración de justicia y el Estado de Derecho. Pero yo creo que antes de conversar un poco sobre esta conceptualización, debemos pasearnos por cómo se constituye la República Bolivariana de Venezuela según nuestra norma constitucional. El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos señala que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores fundamentales o superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Significa pues de que nuestra República Bolivariana de Venezuela es una república que está integrada fundamentalmente por estado de valores. El valor democrático, el valor social, el valor de derecho y el valor de justicia. Estado democrático y social de derecho y de justicia. Un estado democrático donde fundamentalmente existe una democracia participativa y protagónica, donde el pueblo tiene intervención directa en el diseño, en la organización, en la ejecución y en la materialización de las políticas públicas ejercidas por el Estado, promovidas por el Estado, pero también promovidas por ese poder popular o por el pueblo en general. Significa que hay un poder popular inmerso dentro de todo lo que es el desarrollo de la democracia participativa y protagónica. Un Estado social donde fundamentalmente el ordenamiento jurídico debe irse adaptando a las realidades sociales, donde deben erradicarse las diferencias de clase, donde fundamentalmente ese Estado social debe buscar la protección de los que siempre estuvieron desprotegidos, invisibilizados, ninguneados, como decía Galeano. Significa pues de que una vez entrada en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado tuvo la obligación de crear normas de protección. Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, aun cuando su origen es preconstitucional, se materializó durante la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Trabajadores y los Trabajadores, la Ley sobre los Pueblos Indígenas, la Ley de Pesca, la Ley de Tierra, una serie de normas que fueron creadas como consecuencia del desarrollo de ese Estado social. Pero fíjense que también el Estado democrático, que señala nuestra Constitución, estamos hablando de principios generales de carácter democrático. Elección popular mediante el sufragio de nuestras autoridades, división de un poder público nacional en 5 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder ciudadano. 5 ramas del poder público nacional que tienen sus diferentes competencias, su autonomía como poder, su diferencia de autonomía, pero también sus competencias propias que le da la Constitución. Sin embargo, la propia Constitución habla de la colaboración entre poderes, porque estamos hablando de un gran poder público nacional, a los fines del cumplimiento de los objetivos del Estado. Un Estado de derecho, donde impera la ley, donde impera la Constitución, un Estado constitucional, donde tenemos nuestra Constitución como norma fundamental, y que de ella se deriva un ordenamiento jurídico que en ningún momento puede chocar con ella, o puede violentar algún principio o garantía constitucional
establecidos claramente en nuestra Carta Magna. Fíjense que aquí hay un detalle bien importante, que es que nuestra Constitución es una Constitución de carácter normativo. Puede ser aplicada de manera directa, mediante el ejercicio de las acciones populares, las acciones constitucionales, establecidas en la propia Constitución y en las diferentes leyes, entre ellos la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Acciones populares como el amparo, el habeas data, el habeas corpus, que es el amparo contra la violación de derechos constitucionales relacionados con la libertad y seguridad personal. Las acciones de constitucionalidad, la interpretación de las normas, tanto legales como constitucionales. Diversas acciones que se pueden ejercer de manera directa por aplicación de la propia Constitución. Tiene carácter normativo, nuestra norma constitucional. Y nuestro ordenamiento jurídico, que debe basarse fundamentalmente en el respeto de esas normas constitucionales y en el respeto de los derechos humanos. A eso se refiere el Estado de Derecho, en el imperio de la Constitución y el imperio de la ley. Y está vinculado directamente con el Estado de Justicia. Estado de Derecho y de Justicia. La justicia, justicia material, la justicia justa, la justicia social. Y la propia norma constitucional nos dice que para la consecución o para el logro de esa justicia tenemos que aplicar los procedimientos. El artículo 257 constitucional nos habla de que el proceso constituye un instrumento eficaz para la realización de la justicia. Y no se sacrificará la justicia por el cumplimiento de las formalidades no esenciales. En un Estado democrático y social de derecho y de justicia, las formas no pueden ir sobre el fondo. Por lo tanto, no podemos sacrificar esa justicia que se refiere a la norma por el cumplimiento de formas. Formas no esenciales. ¿Qué significa esto? Que son formas que no tienen relación directa con derechos fundamentales, con derechos humanos. Yo creo que aquí vamos ya englobando para caer en el tema de la administración de justicia y el Estado de Derecho. ¿Y qué es la administración de justicia? Bueno, son todos aquellos medios y todos aquellos organismos, personas, instituciones, medios materiales, personal, etcétera, etcétera. Y por supuesto los procedimientos que coayudan a el logro de la administración de justicia o al ejercicio de la administración de justicia. Y allí nos pasaremos también por lo que es el sistema de justicia, que es el que nos establece nuestra norma constitucional, el cual está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, por los demás tribunales que determinan la ley, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los organismos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley, y los órganos, los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Fíjense todo lo que constituye el sistema de justicia, que tenemos que diferenciarlo de lo que es la administración de justicia. La administración de justicia son, repito, son todos aquellos que coayude al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces o del Poder Judicial, ¿ok?, para poder administrar esa justicia. Desde los medios utilizados, los medios materiales utilizados, el personal, los procedimientos, los colaboradores, todas las instituciones y todos los organismos que contribuyen a que el Poder Judicial, el cual es el que administra la justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, según mandato constitucional, por cuanto esa potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas en nombre de la República y por esa autoridad de la ley, y le va a corresponder al Poder Judicial, de acuerdo al 253, conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. Entonces aquí tenemos claramente lo que es el desarrollo, o brevemente, desarrollo del Estado democrático y social de derecho y de justicia, cómo podemos conceptualizar ese Estado de derecho basado fundamentalmente
en el Estado constitucional, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como norma suprema, norma máxima, principio general constitucional, la Constitución como máxima ley de la República, y todo el ordenamiento jurídico debe ir al hilo de esos principios generales que establece la Constitución. La administración de justicia como todo lo que coayude a cumplir los fines que ejerce el Poder Judicial mediante los órganos de administración de justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, y el Estado de Derecho, que es el conjunto de normas. Es un concepto político, pero relacionado fundamentalmente con el imperio de la ley en un Estado netamente constitucional, en un Estado democrático. Posteriormente, en otros micros, vamos a seguir conversando sobre este tema para ir desarrollando cada una de las asignaciones y los objetivos que nos han establecido dentro de este postdoctorado. Muchísimas gracias.